Hola Noemí Carro, bienvenida al podcast del Esteco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Nada, pues súper contento, la verdad. Eres la segunda mujer que pasa por el podcast y siempre estoy buscando más porque no quiero entrevistar solo a hombres, al final, pero es verdad que me cuesta encontrar gente que sepa mucho de filosofía. A lo mejor tú luego me puedes ayudar a encontrar más personas, pero tengo muchas ganas de hablar contigo. Así que nada, si quieres, podemos empezar por que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas. Pues es curioso que digas eso de que te cuesta encontrar mujeres, porque es verdad que filosofía parece que sigue siendo un campo bastante masculino, pero en mi clase, cuando entré en la facultad, éramos más mujeres que hombres y nos graduamos más mujeres que hombres el año que yo me gradué. Lo que Ujú. pasa que sí, parece que nosotras nos dedicamos más a un tipo concreto de disciplinas dentro de la filosofía que a otro y que cuesta que tengamos esa exposición pública, ¿no? ¿Quién Ujú. es Noemí Carro? Pues Noemí Carro es consultora de marketing digital porque hizo de su hobby su profesión, pero no deja de leer ni de estudiar. Yo me gradué en filosofía, es la carrera que saqué, luego no seguí estudiando de manera reglada filosofía, pero sí he seguido leyendo y trabajando por mi cuenta. Y Ujú. ahora mismo a lo que me dedico es a ayudar a empresas a comunicar mejor para conseguir vender más en Internet. Muy bien. ¿Y por qué cambiaste de filosofía a marketing? Creo que estás especializada en redes sociales, si no recuerdo mal. En social media, sí, Social media. tanto, bueno, Ujú. y en estrategia, tanto la parte de redes sociales pura de community manager como anuncios en Facebook Ads e Instagram Ads, ¿vale? Son anuncios social ads, ¿no? Ujú. Y estrategia, cómo llegar del punto inicial, que es de las partes que más me gustan, al sitio al que quieres llegar, qué problemas puedes enfrentar, qué recursos tienes, cómo puedes diseñar la hoja de ruta para conseguir alcanzar esos objetivos que tienes en tu negocio, ¿no? No solo a nivel de presencia digital, sino en general en tu negocio. Qué guay. Me siento un poco identificado contigo porque yo en mi caso estudié Derecho, pero sí que me dediqué a ello 2 años, pero también cambié a marketing. En mi caso empecé trabajando en marketing de afiliación y luego cambié a marketing para apps. Hago ASO, que es como el SEO para apps, por Ujú. especificarlo de alguna forma rápida. Y, y me recuerda mucho a tu perfil. ¿Alguna vez has sentido o has tenido esta un poco contradicción? Porque la filosofía habla mucho de la ética y de los valores y demás. Y el marketing a veces, al menos el marketing que yo, en las empresas que he estado, a veces es un poco como un poco algo raro, ¿no? Siempre hay esto detrás del marketing, o que parece que si no haces marketing es que no, a lo mejor no tienes, si te haces mucho marketing, a lo mejor es porque hay humo o porque siempre se ha dicho es puro marketing, ¿no? Y este tipo de cosas. ¿Has tenido alguna vez alguna contradicción entre la filosofía y el marketing? O... Personalmente no. De hecho, habría que ver qué entendemos por filosofía, que eso nos podría dar solo para un episodio del podcast. Pero no, mira, dentro de la ética hay una parte más teórica, digamos, y una parte aplicada a cada faceta, ¿no? Que pueda ser. La más conocida quizás sea la bioética, por ejemplo, ¿no? La ética aplicada a problemas derivados de la vida, del nacimiento, del desarrollo de la vida, del rendimiento humano, ¿vale? Ujú. Hay otras éticas aplicadas y una de esas éticas aplicadas es la ética de la publicidad, ¿vale? Es un campo de estudio de la ética académica, ¿vale? Ujú. De la parte de la filosofía académica ahora mismo institucionalizada y bueno, pues tiene su mayor o menor recorrido. Se fundamenta sobre todo en la distinción que hay entre lo que es persuadir, lo que es seducir, convencer, manipular, esas cosas Ujú. que no son todo lo mismo, ¿no? Y que tienen un sitio diferente y una consideración diferente y unos efectos diferentes. Entonces, no, personalmente yo no he encontrado ningún conflicto nunca, pero porque marketing es una palabra relativamente denostada en algunos sectores, que en realidad solamente se refiere a un conjunto de técnicas para conseguir cumplir unos objetivos empresariales. Esos objetivos pueden ser más o menos loables y esas técnicas, como todo en esta vida, pueden ser aplicadas de una manera más o menos loable, ¿no? Entonces depende de lo que tú hagas con lo que tú tienes, que estará bien o mal, ¿no? Sí, claro. Yo creo como todo al final, ¿no? Y yo te conocí en Twitter porque
no sé cómo exactamente fue, alguien me preguntó a mí por el síndrome del impostor o algo así y me refirió a un artículo tuyo y tú entraste en la conversación y a raíz de ahí hablamos relativamente frecuentemente. Em, ¿Qué es el síndrome del impostor exactamente? Y cómo nos afecta, cómo puede afectarnos y cómo podemos salir de él un poco. Bueno, el síndrome del impostor es una denominación que se ha dado a una sensación, ¿vale? No es un síndrome en el sentido médico propiamente dicho de la palabra, es una expresión para determinar esa sensación que tiene mucha gente de que incluso aunque sea gente muy experimentada o que haya tenido grandes rendimientos dentro de un área, en realidad el éxito que tienen no se lo merecen y de alguna manera son un fraude, ¿no? Y temen estar expuestos. No es una cuestión que venga dada desde fuera, sino que se siente por dentro y la sienten personas que tienen realmente una experiencia y una base muy potente en un área y que bueno, pues por alguna razón acaban entendiendo que no saben lo suficiente, ¿no? Es como la versión contraria del efecto Dunning-Kruger, que es cuando sabes un poquito de algo, piensas que sabes muchísimo más y esa sensación, ese sesgo psicológico que tú tienes en el que piensas que puedes abrir la boca y en realidad el tema es mucho más complejo de lo que sabes, pues es todo lo contrario. Cuando sí que tienes experiencia, si tienes formación y si tienes un rendimiento y vamos, unos resultados detrás que te avalan, resulta que sientes que en realidad no eres tan bueno en lo que haces, ¿sabes? En alguna parte se ha estudiado que lo sufren más las mujeres que los hombres y que tiene que ver con ciertos rasgos de la personalidad como son el perfeccionismo, por ejemplo. Entonces, dependiendo de qué versión del síndrome del impostor, porque no es única, puedas sentir, pues tendrás que analizar realmente si lo que sientes es racional, porque no tienes dominio en ese área concreta en el que te ha tocado desarrollar un proyecto o resulta que es que te mueves en un entorno que es muy frecuente en mi caso, o sea, no en mi caso porque yo lo sienta, sino en los profesionales de mi entorno, que es el mundo digital en el que todo está cambiando continuamente y estás en pañales de manera permanente, ¿sabes? Entonces hay que saber analizar bien y quitar de atrecho la situación para poder ver qué es lo que tienes y qué es lo que sientes. ¿Cómo se soluciona? Pues depende de cuál sea la razón por la que lo sientes. Si lo sientes porque eres demasiado perfeccionista y entonces nunca jamás vas a estar contento con lo que haces o lo suficientemente satisfecho, entonces por lo que tienes que trabajar no es por el síndrome del impostor, es por el perfeccionismo. Y si lo sientes por alguna otra razón, porque por ejemplo siempre has dudado de lo que, no de que tu trabajo sea bueno, sino de que simplemente lo que deriva de lo que tú haces no es lo suficientemente bueno, ¿sabes? Porque en tu vida te han repetido siempre que tu hermano más pequeño era mejor por cosas de esas, pues entonces lo que hay que trabajar a lo mejor es eso. Pero vamos, insisto que eso es un campo que pertenece a la psicología y, o sea, es una problemática que pertenece a la psicología y si alguien se siente así de esa manera, pues le recomiendo que le investiguen esa línea y si tiene que ir a terapia, pues que vaya a terapia, que es lo mejor del mundo, vamos. Yo reconozco que a mí me pasa con esto del estoicismo, ¿no? Que al final es una cosa que yo siempre digo que me la abrí para mí eh, y llevo como un año y pico hablando de ello, bueno, poniendo frases y cosas, tampoco es que yo dé conferencias de ello ni mucho menos, pero reconozco que me pasa a veces, ¿no? Que digo, y no sé si es por esto que tú dices, digo, yo al final he estudiado Derecho y no Filosofía, y al final yo lo único que estoy haciendo es leer libros y publicarlos. Em, ¿A ti te pasa también alguna vez con tu profesión? O... A veces, lo que pasa que, mira, hace unas semanas formé parte de un grupo de estos de beta testers. Bueno, en realidad era un grupo de consulta, no llegas a ser beta tester. Los beta testers son los primeros usuarios de una aplicación que pueda estar en prácticas, ¿no? O de una solución o un producto que pueda estar en pruebas para recibir feedback lo más rápido posible y perfeccionarlo. Y estuve en un grupo de consulta, que lo primero que se hace en investigación de mercados es ver un poquito cómo es la gente, la experiencia de la gente y tener más impresiones que las puras del equipo que está desarrollando ese producto. Y yo es verdad que mi aproximación al síndrome del impostor nunca ha estado caracterizada por esa sensación de soy un fraude o no valgo. Porque yo en ese sentido he tenido, creo, siempre una
capacidad más o menos objetiva de valorar el trabajo que yo estaba haciendo. Sí es verdad que soy perfeccionista, pero eso no ha hecho que, o sea, yo sé cuándo es un buen trabajo y cuándo no, y cuando deriva de que esté intentando hacer una cosa u otra, y desde luego no es que sienta que esté intentando engañar a nadie o que sea un fraude. Puedo encontrar razones de por qué ese trabajo no es lo suficientemente, y abro comillas, bueno, no he tenido tiempo, no le he dedicado la atención que merecía o lo que tú quieras, pero no es porque solo yo no vale, Ujú. ¿sabes? Vale. Entonces, es eso. Y yo te empezaba a contar esto por algo y se me ha ido el porqué. Mira que no me suele pasar. Eh, no sé. Bueno, si Ah, porque tú lo quieres... sentías porque estás hablando de un área que a lo mejor no es la tuya. Exactamente. En el mundo digital pasa y yo lo veo, entiendo que también por esa volatilidad, ¿no?, del propio sector, pero bueno, también porque tampoco hay formaciones regladas. Nosotros caemos mucho en la tendencia a pensar que como he estudiado una carrera y entonces he echado ahí 4 años en un currículum establecido, ¿no?, y ordenadito, pues entonces ya tengo una cierta preparación. Que eso nos lo comemos igual con la idea de, ya, pero cuando sales de la carrera no sabes nada del mundo, ¿sabes? Entonces es como que le demos un valor a un título expedido por terceros muy por encima de lo que luego resulta que podríamos aprovechar, ¿no? Entonces Ujú. yo, a lo mejor por haber estudiado filosofía, que es un área vastísima, o sea, es prácticamente todo. Inabarcable. Claro, y ni siquiera haberme especializado en un área concreta, porque no considero que me haya especializado, sino que simplemente pues sigo en mi labor de conocer la filosofía, ¿no? Ujú. En a lo mejor más temas que me puedan interesar, porque no me interesa tanto no sé, la metafísica como me pueda interesar la filosofía política, la teoría política, ¿no? Y la antropología filosófica, ¿vale? Ujú. Porque me gusta más cómo funciona el ser humano en sociedad, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor eso es lo que ha hecho que yo no dé tanta validez o tanto poder al hecho de poseer o no poseer un título, sino que me baste con saber que hay una aproximación lo suficientemente sistematizada a un aprendizaje sobre un área y que eso puede hacer que seas razonablemente competente. Esto todo dicho de áreas que no están regladas o que no están colegiadas, tipo Ujú. medicina, todas estas cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, sí creo que es frecuente. Dedicándote a lo que te dedicas, pues no me sorprende, porque además todo lo que tiene que ver con ASO, pues cambia, si pestañeas te lo pierdes. Sí. Entonces es perfectamente normal que veas que lo que hacías hace 2 años ahora mismo esté súper cojo. Y eso Totalmente. no quiere decir que seas pero profesional. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, no sé si es verdad que, que el campo de la filosofía, o al menos las escuelas helenísticas no cambian, ¿no? Ya pasaron. Y antes has dicho que podríamos empezar hablando de qué es la filosofía primero, ¿no? Y me gustaría preguntarte qué es, cómo la puedes definir, o si tiene más de un significado, si significa más de una cosa. Mira, por dar contexto a quien nos esté estudiando, yo estudié la carrera de filosofía en la Universidad de Oviedo, que pertenece al área de influencia del pensamiento del materialismo filosófico, bueno, de la teoría del cierre categorial, de Gustavo Bueno y esas cosas. No quiere decir que nosotros nos moviésemos en ese marco en exclusiva cuando estudiábamos, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que heredamos de esa corriente, ¿no? La pregunta por qué es la filosofía es una pregunta que ha existido desde la filosofía misma, desde que se empieza a utilizar esa palabra. Ujú. Y realmente hay tantas definiciones que es inabarcable, porque tampoco es lo mismo la filosofía académica escrita con mayúscula, que es el currículum, ¿no? O la parte oficial de estudio, como quien diría, o la parte de tener una serie de ideas más o menos coherentes sobre lo que es la vida, ¿no? Y entonces Ujú. tienes una filosofía de vida en minúscula que habla de cómo debes vivir tú mejor o peor y te la has dado tú a ti mismo en función de tu experiencia, tus conocimientos, etcétera. Entonces no es lo Ujú. mismo. ¿Qué es filosofía en el sentido de ciencia o en el sentido de disciplina de conocimiento? Pues es toda reflexión que pueda haber sobre cualquier cosa. Es una reflexión de segundo orden. En cuanto tú te preguntas por qué algo, puedes decir que estás haciendo filosofía, es una definición muy amplia, ¿eh? Ujú. Y cuando te preguntas qué algo, pues estás haciendo esa ciencia. Por eso existen esas éticas o esas filosofías aplicadas, que es filosofía de la mente, filosofía de la tecnología, filosofía del lenguaje,
cuando te preguntas el porqué de ciertas cosas en esas áreas, ¿no? Ujú. Insisto en que esto es una definición razonablemente genérica y que dependiendo de dónde estudies y la corriente a la que te adscribas o en la que empieces a estudiar, si lo estudias académicamente, pues te darán una definición u otra. Tampoco es tan importante más allá de a la hora de distinguir que sí debería ser llamado filosofía y es digno de eso, ¿no? Y que no. Pero bueno, por eso te decía que es una cuestión muy amplia, que a lo mejor habría quien te diría que las corrientes helenísticas no pueden ser llamadas filosofía porque en su mayoría carecían de un sistema de interpretación del mundo real. O sea, o completo, ¿no? En lugar de, es de cierto que hablaban de cómo debía ser el hombre, pero no me decían nada, muy poquito de cómo es el mundo y cuál es el sitio del hombre en el mundo y cómo Ujú. conocemos y esas cosas, ¿no? Dependiendo de la corriente en la que estés, pues desarrollaron más unas cosas u otras. Entonces, por eso decía que daba mucho de sí, lo de qué es filosofía. Si miramos estrictamente el significado etimológico, creo que es amor por la sabiduría o algo así, ¿no? Que al final Sí, es amor, claro, y sabiduría entendiendo la sabiduría a la que tú llegas cuando reflexionas mucho sobre algo o cuando lees mucho sí, pero luego eso en filosofía siempre pasa que te planteas siempre el cómo va más allá de todas las palabras. Si filosofía es amor a la sabiduría, ¿qué es sabiduría? que es amor. ¿Sabes? Y entonces puedes estar así, pues nada, hasta el día del juicio o hasta que te entre hambre y tengas que ir a hacer otra cosa. Muy bien. Vale, creo que tienes predilección o sientes predilección por las escuelas helenísticas, ¿no? Ujú. Em, que son de alguna forma el origen de todo, ¿no? ¿Cuáles son estas escuelas o cuáles son las que más te traen la atención y que crees que pueden ser útiles hoy en día al ser humano del siglo XXI, que somos tan distintos y tan parecidos a la vez? Pues mira, te cuento que las escuelas helenísticas me resultan interesantes precisamente por su aplicación práctica, ¿no? Y por lo fácil que es hacer un trasvase de hace 2400 años a hoy. Pero por si alguien no lo conoce y nos está escuchando, por contextualizar, se le llama filosofía helenística a la que se desarrolla, digamos, después de Platón y Sócrates, ¿vale? Justo después, que Ujú, es una época con un contexto histórico muy concreto en la cual el hombre deja de ser relevante como animal social y como elemento de la polis y pasa a ser un hombre mucho más individualista. Entonces, por eso encaja también con nuestra época hoy en día, porque el ujú. individualismo es uno de los rasgos en la formulación que, y en el análisis que tú quieras hacer, es uno de los rasgos de esta sociedad, ¿no? O la sensación de que nosotros debemos ocuparnos de nuestras cosas y no tanto de lo que ocurre en el mundo o de lo que podemos abarcar nosotros, pero tener una misión social, a lo mejor así a grandes rasgos y a gran escala, no es algo deseable, ¿no? Es más una cuestión de tu pequeño entorno y tus pequeñas cosas. Eso es así porque, bueno, ocurren muchas cosas desde que fallecen Platón y Sócrates Ujú, y pasan ahí unos 40 más o menos, 30 y pico, 20 y pico años en los que cambia esa manera de ver el mundo, cambia esa manera de entender al hombre en el mundo o al ser humano en el mundo, ¿no? Y entonces, aunque es una época de gran prestigio en la cultura griega, paralelamente el mundo griego pierde poder en detrimento de, o sea, por causa de Roma, ¿no? Entonces Roma empieza a elevarse como ujú. una potencia muy, muy a tener en cuenta, que somete a quien puede someter. Y bueno, por ahí se van conformando ciertas maneras de entender las cosas. Además, coexisten durante un tiempo considerable en Atenas los seguidores de esas escuelas helenísticas, fundamentalmente epicúreos, estoicos, cínicos y escépticos, y además Ujú. los seguidores de Platón y de Aristóteles, de la Academia Platónica y del Liceo Aristotélico, ¿no? Que eran las escuelas, ese era el nombre que recibían las escuelas de uno y de otro. Y en ese contexto en el que incluso pues en la India la lengua de cultura o en la zona de Israel la lengua de cultura es el griego y no el hebreo, ¿sabes? Ujú. Pues parece paralelamente el poder político de Grecia decae, ¿no? Y entonces queda sometido a un tercer
elemento que no puedes controlar. Y un poquito de ahí pues va derivando la concepción del ser humano. Por eso tienen tanto sentido las corrientes helenísticas hoy en día, que son esas 4 principalmente y que todas de alguna manera han pasado a nuestro lenguaje coloquial a significar cosas, ¿no? Porque tú no dices que alguien es aristotélico, pero sí dices que alguien es un cínico o que es un estoico o que es un escéptico, ¿no? Sí, 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 es verdad. Y eso es una cuestión curiosa porque a lo largo de la incorporación de estas palabras al castellano y en general a nuestro imaginario occidental, se han perdido muchos matices de los significados. También porque algunas de las corrientes helenísticas, en particular el epicureísmo, han sido bastante denostados por la propia academia históricamente, ¿no? Pero sí, entiendo que la aplicación práctica que tienen a la hora de entender que lo más importante que se puede estudiar es cómo vivir mejor la vida y Ujú. cómo encontrar tu sitio en el mundo, pero el tuyo personal, ¿no? Con unas reglas o con otras, me parece muy interesante y me parece muy útil. Y además, bueno, pues en particular en la época que nos está tocando vivir, no principios del siglo XXI, sino 2020 en particular, pues me parece bastante útil las estrategias que proponen. Especialmente los estoicos, sin dejar de perder en el radar a los epicúreos, Ujú. porque sí que es cierto que luego cuando la psicología ha ido conformándose más o menos como ciencia, o sea, la psicología se escinde de la filosofía, es una de las últimas ciencias o disciplinas de conocimiento que se escinden de la filosofía. Y conforme se vuelve más ciencia y empieza a aplicar ciertos rasgos propios de las ciencias más formales o más empíricas, empieza a darse cuenta de que las estrategias estoicas tienen un fundamento en nuestra propia naturaleza desde la perspectiva de la psicología evolutiva, que es muy interesante. Ujú. Entonces, pues eso es lo que encuentro útil y lo que encuentro interesante. Desde la primera vez que encontré epicureísmo y estoicismo, de hecho siempre me interesó mucho más el epicureísmo que el estoicismo, y desde que me lo volví a encontrar pasado ya el último año de facultad y retomé todas estas cosas. Qué guay. Bueno, has dicho un montón de cosas que me han ido surgiendo preguntas conforme las ibas diciendo. Así que por poner un poco de orden en mi cabeza, em, me gustaría empezar hablando un poco de las diferencias entre algunas de estas 4 escuelas, ¿no? Que Ujú. tienen cosas en común y también cosas diferentes. Mm, no he profundizado, estoy empezando a profundizar en el estoicismo un poquito, pero en las otras no. Y es verdad que cuando lo hago, o no lo entiendo bien, o no entiendo bien las diferencias, el contexto histórico, etcétera. Así que, y luego justo por lo que tú dices también, ¿no? Porque estas palabras como cinismo, estoicismo, ser estoico, ser cínico, hoy en día han cambiado tanto el sentido, el significado de la palabra, que cuando he acudido a estas filosofías y he visto que tienen un sentido totalmente distinto, he dicho, entonces ya sí que me descuadra, ¿no? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre el estoicismo y el cinismo? ¿O qué parecidos hay o qué diferencias? Porque siempre se dice esto de los estoicos que no pueden tener ningún tipo de placer o no sé qué, y a veces creo que eso se confunde con el cinismo, que es distinto. Sí, de hecho es que los estoicos son hijos de los cínicos, de alguna manera. Zenón de Ujú, Citio, que es el fundador del estoicismo, primero se relaciona con la filosofía a través del cinismo, ¿no? ujú, Pero bueno, los estoicos heredan del cinismo algunas cosas y desarrollan otras propias, ¿eh? El cinismo no es una corriente filosófica que esté muy preocupada de explicar qué es el mundo, precisamente, sino que simplemente se centra en denunciar las cosas que están mal, ¿vale? Con un uso bastante afilado del humor y de la crítica y de la sátira, pero se dedican a eso, básicamente. Y lo hacen porque consideran que lo que está bien o mal es muy estricto, ¿vale? Es una suerte de rigorismo moral, podríamos decir. Algo tiene que ujú. estar como muy, muy recto, ¿no? Muy sin límites, no hay aristas, no hay quiebros, no hay huecos, no hay isis, ¿vale? De ahí heredan los estoicos cierto tipo de planteamiento, porque los estoicos se plantean cómo puedes vivir mejor la vida y cómo puedes ser más feliz, pero son ellos los que te dan lo que tienes que hacer para ser feliz. Son ellos, o sea, eso tú no puedes alcanzar tus propias conclusiones dentro del estoicismo sobre qué es ser feliz. Hay margen
para objetar lo que otros estoicos han dicho, pero siempre dentro del mismo marco, siempre dentro del tipo de marco de estas son las 4 virtudes que hay que seguir y tienes que comportarte como un sabio, aspirar a un ideal y además actuar con justicia, con sabiduría, ¿no? Con templanza, etc. Y un poquito, pues esa es la diferencia fundamental. Unos son hijos de otros, pero los estoicos también es cierto que cogen de algunos otros sitios, ¿no? Ciertas interpretaciones sobre el mundo y que se interesan muy mucho por la retórica, por algunas partes de la lógica y la investigan también. Y también trabajan sobre una especie de física, no física en el sentido que ahora nosotros entendemos física, sino una física primitiva, ¿no? Que es la que se puede hacer en ese contexto histórico y que explica pues, que el mundo en realidad vive un eterno retorno y que cada sucesión de milenios de años el mundo va a estallar en una gran bola de fuego y una conflagración y entonces vamos a volver a vivir nosotros una y otra vez, ¿no? Y luego uno se podría preguntar, joder, pero ¿por qué se preocupan tanto de cómo debemos vivir bien la vida si estamos condenados por ese círculo eterno pues a portarnos siempre igual? Porque siempre vivimos la misma vida, ¿no? Pues entonces ahí los estoicos se sacan unas de la manga y dicen que no te preocupes, que es que en cada conflagración, cada vez que se muera el mundo, tu alma se muere. Tú eres tú en todos esos ciclos de eterno retorno, ¿no? Que a lo mejor esa palabra sí no suena más, eterno retorno, que está también en Nietzsche, pero tu alma se muere. Entonces tienes una nueva oportunidad. Y además, como, oye, tú puedes creer en eso, pero tampoco sabes lo que va a pasar mañana, ¿sabes? O sea, puedes creer que el mundo es una gran bola de fuego que va a estallar de repente, el universo se va a volar por los aires y va a volver a crearse desde cero, pero no puedes saber lo que va a pasar mañana. Entonces, tienes que entender que tienes que esforzarte, etc. etc. Y es curioso porque evidentemente deriva pues, de todo un planteamiento. O sea, la conflagración no es patrimonio propio de los estoicos, ¿sabes? Hereda de otros planteamientos, de Heráclito, etc. ¿no? Y es interesante, pero para lo que a mí me resulta relevante, más allá del análisis puramente histórico, ¿no? De la corriente, es cómo de alguna forma sí que intentan, y hablo de los primeros estoicos, dotarnos de un sistema coherente, porque luego llegarán los estoicos romanos mucho tiempo después y despreciarán esa parte física, esa parte total de analizar todas las partes de la realidad, no solo que es el mundo, sino que se centrarán muy mucho en qué somos nosotros y se convertirán más en una disposición frente a la vida que en una filosofía propiamente dicha, ¿no? Entonces, pues, yo creo que un estudio honesto de las corrientes helenísticas y de toda la vida en general implica ser consciente de este contexto histórico y de cómo van evolucionando las ideas. Al final estamos hablando de que entre los primeros estoicos y los segundos estoicos pasan 400, 300, Claro, 400 claro. años. ¿Sabes? Sí, sí. Si nos ocurre ahora, si echamos la vista atrás 300 años, pues hay otro tanto. Entonces, por poner un poco en mis propias palabras lo que acabas de decir para ver si lo he entendido, em, para los estoicos creo que es para los primeros, ¿no? Para los más antiguos, porque es verdad que yo he leído Marco Aurelio, Séneca y Epicteto y no recuerdo haber visto esto de la bola de fuego en ningún sitio. Eso es algo que viene de Zenón de Citio y a lo mejor no sé si Cleantes o Crisipo son ellos los Desde que los plantean primeros. eso. En realidad es que, ¿sabes qué pasa? Que una cosa que aumenta el misterio y la confusión de estas cuestiones es que apenas nos quedan restos que podamos contemplar de primeras fuentes bibliográficas de entonces. Ujú. Muchas de las cosas que conocemos son referencias de otras referencias. Por ejemplo, la típica anécdota de Diógenes el Cínico que le dice a Marco Aurelio, o sea, que le dice a Alejandro Alejandro Magno. Magno. Alejandro Magno, que tiene 24 años, acaba de conquistar el mundo y se interesa por lo que está haciendo Diógenes el Cínico, entonces se incorpora frente a él sentado en el suelo y le dice, dime lo que tú quieras y te lo daré, que no deja de ser una especie de parábola, y de esas está poblada la Biblia, ¿vale? De la tentación que sufre el cínico frente a alguien que sí que puede otorgarle cosas que pueda ambicionar de alguna manera, ¿no? Y Ujú. entonces Diógenes saca allí todo su coraje y dice, apártate que me quitas el sol, ¿vale? Alejandro Pues Magno. esas cosas
son anécdotas. Por cierto, esta anécdota se conoce como tal porque aparece en la vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, que era un nombre popular, el Diógenes, ¿sabes? Sí. Pero es otro Diógenes y que se dedicó a escribir un poquito sobre la vida de muchos filósofos y sus enseñanzas, ¿no? E incluso desde Sócrates y antes. Pero es que no tenemos manera de saber qué parte de lo que cuenta Diógenes Laercio en la vida de los filósofos Claro. ilustres es mito y cuál es realidad, porque además él estaba separado históricamente muchos años de muchos de los personajes que detalla, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que cogerlo así un poco con pinzas, pero tiene su sentido, es realmente el estoicismo y el resto de corrientes helenísticas si se contemplan desde cuáles son los principios, porque no es casual que si sobrevive el estoicismo y no sobreviven el resto de corrientes helenísticas hasta tan tarde, los estoicos romanos luego cojan lo mejor con una suerte de cherry picking, ¿no? De lo que más les encaja y puedan adaptarlo a la forma o al pensamiento romano, que era mucho más pragmático, ¿sabes? Entonces tiene su sentido que la que sobreviva sea esa y no el epicureísmo que entiende que hay que evitar todo dolor en cualquiera de sus formas. Eso no encaja nada con las ansias imperialistas y expansionistas, ¿no? Que se podían decir ahora que tenía el Imperio Romano. Entonces deriva de su Tiene contexto. Por sentido, eso sí. a mí me gusta mucho entender el desarrollo del pensamiento también sin perder la perspectiva de la historia de ese pensamiento, de esa filosofía, ¿sabes? Me parece muy interesante todo lo que has dicho. Em, Vamos a hablar entonces de epicureísmo, estoicismo. Que el epicureísmo reconozco que es una cosa que me empieza a traer cada vez más también, a raíz de una publicación que hice en Instagram hace poco en la que, no sé si estuve muy acertado o no, pero bueno, intenté recoger lo mejor que pude, lo que fui leyendo por ahí. Em, y justo hablando el otro día con Massimo Pigliucci me dijo que él antes de pasar por el estoicismo pasó por el epicureísmo, Yo pero que a también. él no le convencía el hecho de que dos cosas. Primero, los epicúreos intentan evitar el dolor, como acabas de decir, ¿no? Sobre todo, dice él, el dolor emocional, aunque luego me dijiste, bueno, ahora vamos a hablar de ello. Y luego también que los epicúreos dicen que una de esas grandes fuentes del dolor, el del dolor es me sale en inglés, el involucrarnos en la vida social y política y que en realidad deberíamos estar apartados en un jardín con nuestros amigos y sin preocuparnos mucho por eso. Y dice que eso a él no le convenció, que a él cree que una vida Una tiene que tener vocación de sentido servicio de alguna manera. exactamente, como la política. Eh, Háblanos un poco de eso, porque dices que a ti también te ha pasado un poco parecido. Sí, mira, uno de mis primeros trabajos en la carrera Ujú, fue una aproximación de, así como ahora se habla mucho y a mí me gusta mucho hablar de cuál es la aproximación del estoicismo en cualquiera de sus vertientes, en particular el estoicismo tardío y romano, porque es el que más fuentes tenemos, ¿no? Y el que ujú, más desligada está del resto de cuestiones del estoicismo como pensamiento, es el como más práctico y aplicable ahora mismo. Pues uno de mis primeros trabajos se tituló De lo cerca que Epicuro nos observa. Y venía a ser lo mismo, pero del epicureísmo. Una especie de paralelismo, una especie de encontrarse con Epicuro desde principios de los 2010 y algo, ¿vale? ujú. Que fue cuando yo lo estaba estudiando. Me resultó muy interesante encontrar cosas que resonaban conmigo y con mi presente cuando leía las poquitas cosas que conservamos de Epicuro. Y por cierto, una cosa que distingue a los estoicos de los epicúreos es que los estoicos pueden disentir entre sí, puedes encontrar autores que opinan diferente sobre el dinero, por ejemplo, o sobre Ujú. algunas otras cosas de la vida, pero los epicúreos mantuvieron una fidelidad muy considerable a lo que Epicuro decía. Por eso los estoicos tienen un nombre más genérico, ¿no? Y epicúreos toman el nombre directamente de su fundador. Y bueno, pues es cierto que Epicuro entendía que la vida se vivía mucho mejor rodeado de tus amigos, con amistades fundamentalmente intelectuales, no solo fraternales, ¿no? Que podíamos imaginar, no solo tu colega de toda la vida, sino alguien que te nutra intelectualmente y que pueda cotejar tus pareceres y compartirlos e incluso ponerlos en cuestión. Y también entendían ciertos dolores de la vida social
como algo que a fin de cuentas no podías controlar, te iba a generar ansiedad, te iba a generar una problemática y pues sería deseable evitar. E incluso una cosa muy curiosa de los epicúreos es que ellos entendían que el amor no debía ser lo más importante en la vida de alguien, sino la amistad. Y que el sexo quedaba relegado a una suerte de desquite físico, ¿no? Que estaba bien de vez en cuando encontrar a alguien por ahí el jardín y perfecto, pero que realmente para lo que servía era para una cuestión puramente física, para aliviarse, y que lo importante era desarrollar esos lazos de amistad. De hecho, bueno, no eran particularmente monógamos y vivían con sus propias normas fuera de la ciudad de Atenas. Y bueno, tienen una serie de aproximación al placer y a los placeres muy interesante, que como digo ha sido bastante maltratada en nuestra historia reciente. Y porque se considera que los epicúreos buscaban un poco más que bacanales en cada lugar, y en realidad para ellos lo más importante era el placer mental, y entendían muy bien que había unos placeres que son más deseables que otros y que a lo mejor ciertos placeres inmediatos podían causarte dolor, y en ese sentido coinciden con el estoicismo. Entonces, hay cuestiones en las que no son tan distantes. También contemplan la ataraxia como el objetivo al que aspirar, ¿no? Esa imperturbabilidad del espíritu, pero bueno, llegan por caminos diferentes. Los estoicos llegan por endurecerte el carácter y el espíritu, y los epicúreos llegan a esa imperturbabilidad del espíritu porque evitan todo lo malo. Entonces, son aproximaciones diferentes, pero tienen un análisis muy interesante. A mí me resultó muy curioso ver cómo podíamos entender nuestra realidad, ¿no? Desde un punto de vista epicúreo. Y para mí también fue decepcionante, sobre todo porque no contamos con restos que nos digan en qué consistía la idea de justicia en particular y la teoría de justicia dentro del epicureísmo. Entonces, yo recuerdo que para mí como fue muy frustrante, ¿no? Decir, jolín, yo mira que estaba encontrando cosas que me podían resultar interesantes y que de alguna manera resuenan con algunas de mis formas de entender algunas cosas. Resulta que no puedo encontrar la respuesta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues tú sigues buscando y luego pasa el tiempo y de acá para allá y acabas trabajando reencontrándote con los estoicos, que tienen un análisis más completo, pero que no tienen todas las respuestas, porque en realidad en la lectura de atenta y honesta intelectualmente de la filosofía implica no encontrar respuestas nunca, porque no hay respuestas definitivas. Y esa es una de las cosas que de vez en cuando a mí me gusta poner de relevancia y criticar de los estoicos, que ellos te dan un marco imperturbable, porque tú puedes pensar de una manera o de otra en el dinero, pero las virtudes estoicas son las mismas virtudes estoicas en unos que en otros, ¿sabes? Entonces es curioso cómo si en algún momento de tu vida tú llegas a la conclusión por alguna razón de que por encima de las virtudes estoicas hay otros valores, puede ser problemático para tu práctica del estoicismo. Por mucho que encaje y tenga su sentido desde ese punto de vista evolucionista o de psicología evolucionista, y que encaje, ¿no? y que puedas encontrarlo. Entonces, pues bueno, es curioso. Por no hablar de que la idea de justicia es una idea muy vasta también, muy densa, porque hay distintos tipos de justicia y no es la misma la justicia de que todos tenemos lo mismo, de que cada uno tiene lo que se merece porque ha trabajado por ello, porque, ¿sabes? Entonces, hay distintas ideas de justicia y esas ideas las esboza también Aristóteles, aunque luego los estoicos no las trabajan mucho o no las tienen muy en cuenta. Al final los estoicos sí que plantean más esa parte del justo medio, ¿no? De que es el justo entre pues, ser injusto y ser inmóvil, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues es interesante también encontrarlo no como soluciones ni como paradigmas vamos, de este es el manual de vida y enhorabuena, ya has conseguido todo lo que necesitabas. Y entonces, en lugar de una filosofía, de una reflexión activa sobre las cosas, lo convierto en una suerte de credo o de religión, ¿no? propia. Y creo que puede ser interesante para mucha gente poder conocer cómo entendían ellos la vida y qué puede haber de útil en esas cosas para cada persona en cada momento. Em, si queremos leer sobre estoicismo, tenemos Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, como hemos hablado otras veces, pero si quieres leer algo de epicureísmo, si quieres
entender sobre ello, leer, ¿solo podemos acudir a Epicuro o hay algún otro autor así? Porque como has dicho, adopta el nombre del propio fundador, ¿no? Es como si el estoicismo se llamase zenonismo o algo así. Sí. A ver, del epicureísmo es de las corrientes de las que menos restos bibliográficos nos quedan. Ujú, Entonces, hay muy poquitas cosas por ahí. Una de las cosas que más accesibles que están a golpe de clic en Internet es la carta a Meneceo, que le escribe Epicuro a Meneceo para hablar un poquito y que resume más o menos las ideas del epicureísmo. En español tenemos a Carlos García Gual, que tiene cierto prestigio dentro de ujú. de la publicación divulgativa sobre las escuelas helenísticas y habla mucho de estoicismo y también tiene un libro dedicado a Epicuro. Luego tienes a Marta Nussbaum, que es una lectura ya más rígida esa, que en la terapia del deseo hace también un análisis bastante interesante sobre el epicureísmo y el estoicismo, los placeres, etcétera, pero eso ya es siguiente nivel, en filosofía. Entonces, bueno, podemos encontrar cositas, pero claro, tampoco es lo mismo encontrar las fuentes. Y hay un problema. Hay una parte de, bueno, hay una serie de personas dentro del mundo de la filosofía que piensan que el idioma en el que se hace la filosofía es esencial de cara a dar forma a tus pensamientos, ¿no? Entonces hay gente que dice que si no lees a Heidegger en alemán, pues no hagas nada con tu vida, no lo leas nunca más, porque en la traducción se van perdiendo cosas. También Ujú. del griego clásico, del griego antiguo aquí, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender también esas cosas. Y me sirve de ejemplo paradigmático la idea de felicidad. Cuando uno habla de felicidad en los griegos, y ni siquiera entre todas las corrientes es lo mismo, pero desde Ujú, luego no es la felicidad que nosotros entendemos hoy en día. ujú. Entonces, es interesante, pues eso, por eso una aproximación eh, que trascienda el mero, bueno, yo voy aquí a vivir mejor la vida, sino que ya quiera profundizar de verdad, necesita conocer esas otras facetas de cómo es el pensar, el modo de pensar griego y qué significan cada una de las cosas. Y por eso es tan recurrente que en lugar de utilizar felicidad hoy en el presente, alguien que esté razonablemente versado prefiera desquitarse y no decir felicidad, sino decir eudaimonía, Eso es por lo que te iba a ejemplo, decir que es ahora. el Ujú, término griego para esa felicidad. Claro que luego ahí es fácil también caer en un esnovismo de mira cuánto sé que todo esto lo hablo en griego, ¿no? Pero ujú. bueno, Sí, porque eudaimonía, más que felicidad, se traduce algo así como una vida que merezca la pena ser vivida o algo así, ¿no? O como florecimiento, porque florecimiento, hay que ¿no? entender Ujú, vamos a ver, es que esto se remonta a más cosas para atrás. Nosotros que tenemos una herencia cristiana y católica como ujú, españoles, ¿vale? De la que no nos podemos separar en nuestra vida porque es que nos marca como nos marca otras cosas, ¿vale? Entendemos que el tiempo es algo lineal. Habitualmente pensamos en el tiempo como algo que tiene inicio y tiene fin, ujú, como cuando naces y luego pues mueres y habrá el juicio final, ¿no? Vale. Sin embargo, los griegos mantienen una idea del tiempo en general bastante más cíclica. Entonces, más como pensar en las estaciones y que vayamos sucediendo etapas. ujú, Entonces, de esas diferencias entre nuestros modos de entender el tiempo y de nuestros modos de entender cómo se desarrolla el ser humano, también surgen cómo vivir la vida. Entonces, para nosotros, ser feliz es algo que se consigue, es un estado definitivo. Para los griegos, ser feliz o esa felicidad es un hacer continuo de florecer, de seguir trabajándote a ti mismo, ¿no? En un sentido quizá circular y ampliando esos círculos en espiral creciente. Entonces, es muy curioso cómo una idea tan sencilla ujú. en realidad lo cambia todo, ¿no? Porque eso quiere decir que un estoico está condenado a aprender a ser feliz mientras hace, pero nunca jamás llegar a ser sabio. Sabio es algo que te pueden llamar otros, pero tú no podrás llamarte sabio, Ujú. ¿sabes? Y sin embargo, hoy en día sí puedes decir con tranquilidad, pues soy feliz o no soy feliz, ¿sabes?
Y ojo que el feliz de ahora no es necesariamente el sabio de los estoicos, Ujú, pero bueno, a lo que voy es a que una cosa es un estado definitivo, otra cosa es un estado en perpetuo hacer, ¿no? En perpetuo desarrollo. Quizás se podía aproximar más al que piensa que, no, bueno, es que felicidad es un estado momentáneo y lo tienes a veces y entonces tal, bueno, pues vale. Pero esa idea de perfeccionamiento continuo y de utilizar tus recursos y tu vida para seguir mejorando, eh, también es mucho más fácil, por ejemplo, en el entorno estoico, en el entorno griego, que en nuestro entorno católico, en el que la culpa tiene un peso tan grande y el error tiene ujú. un peso tan grande. También por esa sensación de todo es definitivo, ¿sabes? Para un estoico es muchísimo más fácil que para nosotros decir, bueno, pues mañana será un nuevo día, porque es que creían que todo era cíclico, ¿sabes? Ujú. Y sin embargo, para nosotros no, un día atrás es un día out. Sí, sí, sí. Y justo eso que has dicho antes del sabio lo menciona, por ejemplo, Seneca mucho en sus cartas, ¿no? El sabio para los estoicos es como alguien así perfecto, ¿no? Por así decirlo, es como un estoico, como un estoico perfecto que es imperturbable y... Es un ideal realmente Ujú. al que aspirar. Vale. Vale. O sea, quería preguntarte eso porque es algo que me preguntan mucho, ¿no? Le dicen, ¿tú eres estoico? Yo digo, pues yo no soy estoico. Yo se dice, Practico el practico estoicismo. el estoicismo. Vale. Hemos hablado también del catolicismo y he hablado contigo varias veces de que, de que el estoicismo influyó mucho porque al final históricamente estamos hablando de Séneca, que vivió, si no me equivoco, en el siglo I después de Mm. Cristo. Luego ya viene Epicteto y Marco Aurelio, pero Séneca vivió el nacimiento del cristianismo, ¿no? Se influyeron, me preguntan mucho en redes sociales, ¿puedo practicar el estoicismo y la religión a la vez? ¿Son cosas que están en conflicto de alguna forma? Si no me equivoco, incluso las virtudes estoicas son, las virtudes del cristianismo son parte de las virtudes del estoicismo, ¿no? También. Sí, depende de qué practiques y en qué grado lo practiques. Las religiones son también un modo de entender la vida y te dan un marco de cuál es tu lugar en el mundo y cómo es el mundo y por qué estás aquí, ¿vale? Ujú, Es cierto que el estoicismo tuvo una influencia muy grande en los primeros cristianos, pero de la misma manera que no es el mismo estoicismo del principio y del final por 300 o 400 años, tampoco es el mismo cristianismo del principio y el de ahora, el de los 2000 años, por no hablar de que a lo mejor pues un católico y un protestante entiendan las cosas de manera razonablemente diferente. Si puede ser compatible, sí, siempre y cuando no haya un conflicto entre lo que haría un estoico y lo que haría tu norma, tus 10 mandamientos o lo que consideres, ujú, sí, puedes practicarlo. Si vas a entender el estoicismo como, por ejemplo, retomando esa idea del sabio, tu máximo ideal a aspirar en la vida sea ser un sabio estoico, a ver cómo haces con que el sabio estoico sea la persona que alcanza la salvación dentro del catolicismo, ¿no? O sí, sea, quiero decir, ¿son compatibles? Sí, bueno, razonablemente compatibles dependiendo de hacia dónde quieras remontarte y cuál sea tu entendimiento de unas cosas y de otras. En general, son aproximaciones a cómo vivir en sociedad y cómo vivir mejor la vida y las dos tienen una clara vocación comunal. El catolicismo es mucho más una cuestión de comunidad que el estoicismo, que es quizá más individualista, ujú, pero, pero bueno, sí, yo considero que son razonablemente compatibles, dependiendo de cuál sea tu planteamiento y entendiendo que siquiera, pues eso, dependiendo de qué parte del cristianismo te adscribas, pues te resultará más o menos sencillo. En general sí que son relativamente compatibles y es cierto que esas 4 virtudes estoicas luego se amplían, ¿no? Con las virtudes teologales y al final las 7 virtudes cristianas pues son las 4 virtudes estoicas y 3 más. ujú. Pero bueno, es que esas ideas también han evolucionado mucho, Sí, porque sí, por sí. ejemplo, una de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, caridad, amor, misericordia, entonces un estudio de lo que es la misericordia, la caridad, la compasión, que son cosas similares, y te vuela la cabeza cómo te das cuenta de que es que lo que se entendía en un momento de la historia por caridad o por compasión o por misericordia no es lo que entendemos nosotros ahora. Habría que preguntarle a cualquiera por la calle qué entiende por misericordia. Apuesto lo que quieras a que la mayoría de la gente te dice que eso es algo de Jesús y ya está, que Ujú. nosotros no podemos ser misericordiosos, ¿sabes? Entonces, eso también es interesante. Sí, Por cierto, si a alguien le interesa ese tema en particular, tiene Aurelio Arteta,
que es un profesor aquí español, un libro fantástico que a mí personalmente me marcó mucho, es una de las mayores lecturas, de las lecturas más transformadoras de mi vida, que se llama La compasión, y Ujú. es un libro extraordinario. Hace una aproximación histórica de todos estos términos y de algún otro más, y es muy interesante ver cómo va comparando, ¿no? Y cómo va explicando uno de los sentimientos morales, que se denominan así, ¿no? Los sentimientos que tienen dimensión moral, más complejos que hay al lado del amor. O sea, el amor y la piedad, misericordia, caridad, son sentimientos súper complejos. La Pues bueno, compasión. lo voy a poner en las notas del capítulo y lo voy a buscar porque No sé yo, si se puede conseguir con facilidad, porque es un libro que a mí me costó encontrar cuando trabajé sobre él. vale, Pero bueno, en general la obra de Aurelio Arteta es una maravilla. vale, vale. Y has dicho antes Marta Nussbaum, el Ujú. libro, La terapia del deseo. vale, que también es muy difícil de encontrar, yo creo, ¿no? De encontrar, no. Es caro, pero es difícil Claro, de leer. vale, Es vale, árido. Es un vale, libro académico. Yo diría que es académico. vale. Pues ir avanzando un poco también. En tu página web, en tu blog, escribes sobre el esticismo relativamente con frecuencia. De vez en cuando. Sí, de vez en cuando. Y he visto, me has dicho que te desilusionaste un poco con el epicureísmo, ¿no? ¿Actualmente dirías que practicas el estoicismo? O sea, ¿es una filosofía con la que te sientes identificada a día de hoy Sí, que practicas a diario? Bueno, sí, a pero diario, perdón. probablemente el estoicismo que yo practico no es el estoicismo Flower Power del 2020. Ujú. Vale, por ahí quería ir. ¿Cuál es el estoicismo que tú practicas? Intento hacer uso de las herramientas estoicas, en particular de las más amparadas desde la perspectiva de la psicología científica bueno. Y intento separarme muy mucho de la denuncia de los demás. Parece que ahora mismo, con la Ujú. sensación que hay por ahí de cómo se vive el estoicismo y este nuevo resurgir, necesariamente tienes que contarle a los demás o presumir frente a los demás de cuán estoico eres y cómo bien lo haces. Y eso me resulta, bueno, me resulta irónico, no dejar resultarme irónico en algo que es esencialmente individualista, ¿no? Que habla de la propia búsqueda que cada uno tiene que hacer. Pero entiendo que hay una motivación natural, en un sentido evolucionista, del hecho de presumir o dar a entender o buscar reconocimiento en otros de Ujú. mira qué bien lo estoy haciendo. Entonces, eso a mí me genera bueno, relativos conflictos, por no hablar del hecho de que el estoicismo ahora mismo, que se puede conocer por ahí, eso que te decía, estoicismo Flower Power, tiene más que ver con una reinterpretación de gente que habla de Séneca, de Marco Aurelio, de Epicuro desde el hoy, ni siquiera de los propios textos interpretados por ti y aplicados por ti, ¿sabes? Y creo que pues en eso de que hablábamos, de que en el lenguaje y en las traducciones se pierden cosas, ya Ujú. no te quiero contar si tú no estás diciendo lo que tú has leído, sino estás hablando de lo que otros hablan, de lo que tú sabes. Es como el teléfono Sí. escacharrado. El refrito Entonces, del refrito. claro, y creo que a esa manera de entender el estoicismo, que por otro lado es inevitable que sea la que primero se encuentra la mayor parte de la gente, porque es la que está ahí fuera y es la que se comunica, Ujú. sí que pierden profundidad y pierden riqueza. Entonces intento separarme un poco de ella e intento reivindicar el poder que tiene pues todo esto que hemos estado hablando hoy, ¿no? Que es una consideración histórica del estoicismo y una consideración pues más sistematizada quizá de lo que se pueda encontrar por ahí. Pero bueno, entiendo que haya gente que perfectamente puedan encontrar en el estoicismo, como en cualquier otra cosa, algo que resuene con ellos y quieran comunicarlo y quieran construir una forma de siquiera incluso una marca alrededor de esas ideas. Me parece perfectamente razonable. Pero bueno, habría que ver qué pensarían precisamente esos sabios, ¿no? De ver los alardes que se hacen en Ujú. muchas ocasiones de la práctica del estoicismo. Ujú. Estoy de acuerdo contigo y yo intento huir de todo eso, ¿no? No sé si siempre lo conseguiré porque al final también en las redes sociales se puede interpretar una cosa u otra, pero intento siempre tener el máximo rigor posible y no presumir precisamente, como dices, ¿no? Y justo el otro día me hablaban en el club de lectura del que te he dicho que hablábamos de tiro, o comentábamos eso, de cuál es la diferencia entre la práctica de la incomodidad voluntaria, ¿no? Y la autoprivación y el postureo.
del hecho de si cada vez que te das una ducha de agua fría tienes que subir una foto tuya dándote una ducha de agua fría, o si cada vez que haces un ayuno tienes que subir foto de que estás haciendo un ayuno intermitente y este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que al final es lo mismo que como lo de irte de viaje, ¿no? Al final tú puedes irte de viaje a dar la vuelta al mundo y subir una foto en Vietnam en una moto, en realidad no estás disfrutando mucho el viaje y estás ahí porque tu pareja quiere que estés. Y yo creo que con el estoicismo pasa un poco. Al final yo creo que no es un fenómeno del estoicismo, es un fenómeno de las redes sociales, ¿no? Que al final tú subes lo que te apetece, lo que te conviene y luego los demás Pero lo interpretan. más importante es que es incongruente con el propio estoicismo. Quiere Ujú, decir, un estoico es alguien que debe encontrar su camino y reflexionarse de una forma privada y de una forma particular. Y se puede divulgar estoicismo sin necesidad de buscar el reconocimiento de otros o constituirse en referente para ujú, otros. Entonces, creo que esa es la mayor inconsistencia que hay en ese postureo precisamente de tal. Claro, lo que pasa es que no resulta tan atractivo, ni tan movilizador, ni tan eficiente en la comunicación y en la construcción de una marca. No contarlo y contar simplemente un día random que llevas 677 días dándote duchas frías por las mañanas y hoy te apetecía compartirlo, ¿sabes? sí, estoy de acuerdo contigo. Em, sí. Y cómo, de hecho, una de las preguntas de la audiencia es un poco esa, ¿no? Bueno, sabes que siempre divido las entrevistas en tres partes. Una es las preguntas que te quiero hacer, luego la audiencia y luego una serie de preguntas rápidas para contestarte. Pero bueno, ahora vamos a las preguntas de la audiencia. Simplemente quería acabar con esta parte de la entrevista diciendo eh, cuál es lo más básico o cuál es la habilidad más básica del estoicismo que deberíamos saber dominar, ¿no? Si tú dices, vale, eso del estoicismo me atrae, empiezo a leer sobre ello, quiero empezar a practicarlo para ver si me ayuda, ¿cuál es la primera cosa que tú harías o que le recomendarías a alguien empezar? Entender la tricotomía del control, que es una interpretación moderna de la dicotomía del control estoica. Hay Ujú, cosas que en la vida puedes controlar, otras cosas que no puedes controlar, y hay cosas de las que puedes controlar un poquito. Pues de las que puedas controlar son las que te ocupan, el resto aire. ujú, Y además, bórralas de que desaparezcan, o sea, no les dediques ni 3 segundos de atención, fuera. Y es lo mejor. O sea, aprender a vivir de tal manera que te resulte irrelevante la opinión de alguien que en Twitter te ponga caldo o en ujú. Instagram es de los mejores regalos que me ha dado a mí la serenidad que se alcanza practicando el estoicismo y en particular cuando ya pasas cierta edad también. ¿Eh? Sí, 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 sí. Y tú piensas, eso es una cosa muy interesante que no pude preguntarle a Máximo el otro día. ¿Tú eres partidaria de una tricotomía del control o de una dicotomía del control? En realidad solamente es una interpretación de algo Bueno. de la misma idea. O sea, Ujú, que resulta más útil a nivel divulgativo presentarlo como una tricotomía, como tres cuestiones, porque la gente, cuando tú le dices que puede controlar unas cosas y otras no, piensa que es blanco o negro, pero existen matices. Pero en ujú, realidad es la misma idea, que lo importante es centrarse en lo que sí puedes controlar y lo que está bajo tu mano y lo que es importante para ti y que puedes ujú, controlar. Porque a lo mejor hay cosas que puedes controlar que no son importantes y tampoco tienen que ocupar tu energía. ujú. Te lo pregunto porque Epicteto dice que es una dicotomía, como bien dices, pero luego en el libro del arte de la buena vida de William B. Irvine, creo que se llama, Irvine, sí. él habla de la tricotomía, ¿no? Y Pero es yo una no es... interpretación moderna, ¿eh? Ujú, Solamente es por propósitos ilustrativos. En realidad es la misma idea, que hay que centrarse en las cosas de la vida que uno puede controlar. ujú. Vale, yo pienso como tú. Yo pienso que si, a pesar de esta interpretación suya que él da, yo creo que si algo no está 100% bajo tu control, es que no está bajo tu control. O sea, yo sí creo que en ese caso es blanco o negro. Mi interpretación, Bueno, por ejemplo. yo creo que es interesante entender que es importante también de todo lo que puedes controlar. Ujú, Porque cuando alguien discrepa y te critica, e incluso te critica con malas intenciones y con ganas de ánimo de herir, está bajo tu control sacarle del error ujú, o no sacarle, si es que ha cometido un error, pero a lo mejor no tiene por qué ser importante para ti, porque a lo mejor lo importante es para ti es, no sé, lo que piensa tu padre, tu madre, tu pareja ujú. y tú, y se acabó, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que depende, que es que al final es una herramienta útil y una manera de entenderlo útil.
Ujú, También me gusta mucho la distinción que hay entre el control sobre el proceso y las causas y los resultados. Los estoicos entendían que sobre los resultados no tenemos control nunca, salvo aquello que depende en exclusiva de nosotros. Entonces, sí, en ese sentido es más interesante pensar cuando se conciben resultados o de si voy a ganar esta competición o no, etcétera, pues pensar que no está bajo tu control nada. Pero bueno, si están bajo tu control las horas de entreno, lo que hayas competido, lo que te hayas buscado el límite, lo que hayas intentado analizar tus fallos y mejorado, etcétera, ujú. ¿sabes? Entonces, bueno, al final son recursos a la hora de interpretar esa idea o de verbalizar esa idea y creo que tienen su utilidad. Sí, vale. Yo estoy de acuerdo contigo en que también empezaría por la dicotomía del control, porque si empiezas por ahí eres capaz de, que es muy difícil a veces, ¿no? Porque una cosa también es diferenciarla, porque dices, vale, la sé diferencia, pero otra cosa es actuar en base a esa diferencia, que es lo difícil, yo creo, a veces, ¿no? Sí, de Eh, hecho es otra de las partes del estoicismo, el separar la reacción entre lo que tú, vamos, lo que tú sientes y el input que te llega a ti en tu cabeza y tu reacción, separarlos, distinguirlos en el tiempo. ujú. Vale, eso es otro, yo sé que eso da para otro podcast entero casi. Eh, tienes un artículo muy interesante que se llama En lo que se equivocaban los estoicos, ¿no? O en lo que Sí. los estoicos se equivocaban. ¿Qué críticas le ves tú, aparte de las que hemos mencionado, ¿no? Porque aparte está el individualismo y todo lo que hemos ido hablando, mm, ¿qué críticas le ves tú al estoicismo? Bueno, y no solo al estoicismo actual, que ya hemos hablado un poco del cherry picking y el mainstream y todo esto, que también vamos a hablar más ahora, sino ¿qué ves tú que no... que le Bueno, a ver, hay criticas? que entender que yo ese artículo lo escribí como crítica al estoicismo de hoy y como crítica a comprender el estoicismo segregado de su contexto histórico y de la vida que vivieron los estoicos que hoy clamamos. O sea, porque menos tres o cuatro, menos Epicteto y cuatro por ahí, el resto todos eran peña de pasta, de mogollón de pasta, mogollón de poder. O sea, cuando tú tienes el mundo a tus pies es mucho más difícil decir que no te importa algo. Ujú, Es que es mucho más difícil vivir la vida en la manera que tú quieras, ¿sabes? Luego está muy... A mí una cosa que me fascina del estoicismo de hoy, del estoicismo flower power, y a mí me gusta llamarlo así porque se parece que todo es bonito y fácil y accesible y no sé qué, es ese espíritu hollywoodiense de convertir lo que un esclavo decía en algo que un emperador siguió, ¿no? Es como el sueño americano versión griego clásica. antiguo. Sí, y me fascina, no deja de llamarme la atención el hecho de que, bueno, al final es una forma de alcanzar una falacia y es que realmente las ideas no dependen o sea, quiero decir, entiendo perfectamente el poder evocador que tiene una historia de esas características y definir la historia en esos términos en particular, pero Ujú, en realidad lo que diga uno da igual, que sea esclavo, que sea emperador, será más o menos verdad, más o menos acertado en función de su argumento, su razonamiento, ¿no? ujú. Pero es muy curioso cómo hay toda una narrativa que invita a eso, porque al final no deja de ser ese sueño americano que todos podemos alcanzar si te esfuerzas lo suficiente, si te retas lo suficiente, si presumes lo suficiente. Puede ser. Bueno, es un poco el storytelling este del marketing también, ¿no? Que se habla de Ujú. contar la historia y el evacuar un poco, ¿no? Vale, quiero hablar contigo un poco más de ti, ¿no? Me interesa mucho, me apunté tarde a tu newsletter, justo la última semana o la anterior, antes de que dejaras de hacerla, y vi que uno de los retos que te proponías era desarrollar hábitos bueno, uno de ellos era hacer abdominales, no sé si eran Ah, 7 a sí, la semana sí, o no recuerdo bien. sí. Pero era instrumental. Yo practico telas aéreas, Ujú, que es acrobacia en telas, y no conseguía invertirme. Hay una parte que es simplemente tú te agarras con los brazos a las telas, estás en vertical, ¿no? Y tienes que conseguir levantar tus piernas por encima de ti y acabar cabeza abajo, siguiendo sujetándote en las telas. Y yo no lo conseguía. Hay una parte de core y hay una parte de coordinación y una parte de propiocepción, ¿no? En todo eso. Y es curioso porque a los 2 días de decir que me iba a poner a hacer, pues eso, a fortalecer core, a trabajar core específicamente, ¿no? Durante hasta enero, pues 2 días después lo conseguí y ahora ya lo hago sin problema, ¿no? qué bien. Pero al final era una determinación de conseguir, bueno, pues si exactamente estos son los fallos que obtengo,
pues tal. Y aparte, en las veces que lo practiqué antes de conseguir invertirme, ¿no? Al poner las piernas por encima del cuerpo y de la cabeza y acabar cabeza abajo, intenté fijarme mucho en cómo sentía mi cuerpo y desde dónde tiraba mi cuerpo para hacer esos L-sit, ¿sabes? Tengo 2 barras en casa que me han venido bastante bien en las épocas de cierre los gimnasios y consistía en, pues eso, levantar las piernas a la altura de la cadera y mantenerte así, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaban las palancas del cuerpo para hacer eso que es parte del movimiento que podríamos tener que hacer? Ujú. Vale, y respecto a todo eso, me gustaría saber qué hábitos tienes, ¿no? Es un tema que creo muy interesante y que si quisiera saber qué hábitos tienes a diario o recurrentes que te hacen, no sé, ser mejor en marketing o ser mejor persona o vivir mejor. Pues tengo bloqueadas las aplicaciones de redes sociales en el móvil desde las 6 de la mañana a la 1:30 de la tarde y desde Ujú. las 4:30 hasta las 6:30. Y no es porque me levante a las 6:30, pero es para prevenir que en cuanto me levante pierda tiempo en el teléfono. Ujú. Lo primero que hago es, cuando me levanto, es sacar al bicho que tengo en casa de donde duerme, que es un gato de 3 meses que me trae loca y tiene mucha energía. Juego un rato con él, con ella, para formar parte de su adiestramiento, ¿vale? Para entrenar el hecho de que tiene que consumir alguna energía, de alguna manera simular el cazar antes de comer. Eh, me aseguro de que mi entorno está bien, ventilo, habitualmente recojo antes de irme a la cama el día de antes, pero bueno, pues si hay algo fuera de su sitio o lo que sea, para empezar bien, Ujú. y me pongo a trabajar por la mañana y luego estoy trabajando un rato y a eso de las 8:45 tengo una reunión de 10 minutos con 2 amigas, nos contamos lo que vamos a hacer en el día, cuáles son los retos, cuáles son los objetivos y nos ponemos a trabajar. Y luego al final del día pues evaluamos cómo de cerca o de lejos hemos estado, qué inconvenientes hemos encontrado y cómo de bien va, ¿no? Y trabajo intentando utilizar, yo que me dedico a las redes sociales, solo las versiones en escritorio de las redes sociales mías y de mis clientes para poder ganar en foco e intento trabajar siendo muy estricta con mi atención. El email se resuelve un par de veces al día o si me da menos tiempo una y el resto se resolverá mañana. La gente que sabe que si tiene algo urgente me puede llamar por teléfono. Eh, Intento entrenar por las tardes, aunque ahora no lo estoy haciendo todo lo que debería, eso es cierto, pero bueno, intento entrenar por las tardes a razón de unas 4 veces por semana y el día que voy a telas aéreas, que es muy demandante a nivel de fuerza también, ¿eh? De tracción de torso, me quita un día de banca, o sea que... y intento alimentarme de la manera más sensata posible, es Ujú. decir, con alimentos poco procesados o poco industriales, desde luego eso fuera. Y bueno, intento leer al menos media hora al día. Leer es el hábito que más se ha quemado la cuarentena con diferencia. Eso es lo que más me está costando retomar. Y habitualmente consigo incorporarlo con éxito cuando lo hago al principio de la mañana, cuando me levanto, como primera tarea de mi trabajo, de mi tal. Pero bueno, también es cierto que últimamente sí que tiendo a leer en ratitos ahí cuando cuadra o porque voy a hacer una cosa a algún sitio o lo que sea. Y cuando no, a mí me gusta mucho ir a pasear e ir a la montaña. Tengo la grandísima suerte de vivir en León, que su montaña es espectacular y en cuanto puedo me escapo. Qué guay. Qué guay. No está nunca ahí en León, o sea que Pues mola mucho y algún se día come iré, muy sí. bien. Vale. Iré pronto, iré pronto. Eh, Me llama mucho la atención lo bien que hablas. No sé si te lo han dicho alguna vez, Gracias. pero, o sea, es una cosa que yo admiro mucho de la gente y me intento fijar e intento mejorar, ¿no? Porque al final yo creo que, como decía Wittgenstein, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Y las palabras son súper importantes como, yo creo que tanto para referirse a uno mismo, como nos hablamos, ¿no? Como, evidentemente, para hablar con el resto del mundo. ¿Hay algo que te ayuda a mejorar eso? ¿Hay algo que me llamó mucha atención desde el primer audio que intercambiamos? Y hoy en día mucho más. De hecho, lo tuve que escuchar varias veces porque al principio no, no entendí bien. Eh, ¿Cómo lo haces?
o a lo mejor no lo haces, a lo mejor lo haces de forma inconsciente y así es innato, simplemente te sale a hablar bien. Hay algo que... Yo no creo tanto que sea innato como que tuve la grandísima suerte de que mis padres leyeron mucho cuando yo era pequeña e inculcaron en mí el hábito de la lectura. Ujú, Y yo he leído muchísimo, muchísimo en toda mi vida, es recurrente. Mi único placer culpable es comprar libros y apilarlos, porque luego no te da la vida para leerlos todos, ujú, pero deriva de la lectura y deriva de que es cierto que yo en mi desarrollo sí tenía competencias en lectoescritura y en capacidad de comunicar por encima de la media, pero también las he explotado. O sea, cosas como en su momento, pues siendo muy chiquitita, hice teatro alguna vez. También he intentado siempre, o sea, desde los 17 años doy charlas y formaciones. Trabajo continuamente dando formaciones en empresas, en auditorios, congresos, y eso al final pues son tablas, ¿no? Uno no llega de repente y comunica con mayor o menor éxito. También ayuda mucho estructurar las ideas y conocer bien en la materia que vas a tratar y saber de dónde llegas, simplificarlo y tener esa hoja de ruta, ese esqueleto en tu cabeza bien, bien cogido, ¿no? Antes de comunicarlo. Y luego leer, pero no leer solo cosas de desarrollo personal, psicología, etc., sino leer literatura en el sentido de clásicos de literatura. Eso enriquece la capacidad de comunicar muchísimo. No solamente el vocabulario, que también, sino la capacidad de estructurar tu pensamiento, de alcanzar ideas más complejas, pues eso, de jerarquizar en tu cabeza la información. Es una pasada lo bien que puede venir vamos, leer obras clásicas. sí, y escribir mucho también, ¿no? Supongo que... Sí, también ayuda. Vale. Sí, yo estoy en ello, ¿eh? Reconozco que es verdad que es una manera también de salir de tu zona de confort, por así decirlo, ¿no? Si siempre estás leyendo esto, lo que leemos, libros de autoayuda y al final es una literatura fácil, cuando te vas a obras clásicas a veces no sabes ni lo que están diciendo, tienes que releerlo varias veces y es verdad que yo estoy en ese punto ahora y se van formando a lo mejor nuevas expresiones en tu cabeza o nuevas palabras. Yo creo que al final es una cuestión de tiempo y persistencia, ¿no? Mm. Y Yo práctica. también lo creo. Bueno, y de practicar. Ujú. En ese sentido, no sé si luego te lo paso si quieres, pero hay un ensayo cortito, por así decirlo, de Jordan Peterson, que él también, joder, entre que es en inglés, habla muy rápido y utiliza un vocabulario bastante complejo, tiene como un ensayo pequeño en su web que se llama Cómo escribir mejor o algo así. Ujú. Y está muy guay, luego si quieres te lo paso, pues si no lo conoces. Sí, Jordan Peterson, de 12 reglas para vivir, libro que por cierto no fue capaz de terminar, ¿eh? Yo nunca tampoco he podido, nunca he podido. Siempre me Y quedo en las no, langostas. de eso no hemos hablado, pero cero culpa con libros que no puedas terminar, por favor, stop. O sea, decía Ya, Borges que ya. la vida es demasiado corta para leer malos libros. Y no tiene que ser malo el libro, pero a lo mejor no es el libro para tu momento, ¿sabes? Ujú. O sea, ya está, no pasa nada, déjalo y si tiene que volver, volverá. Pero Sí, yo no sí. puedo terminarlo. Entre otras razones, porque 12 reglas para vivir es el desarrollo de un post de Quora, que si se podía escribir en un post de Quora, yo sé que el libro le ha dado mucho dinero, pero, ¿sabes? Va a sacar Para otras trasladar 12 ese creo, ahora, mensaje ¿no? no me hacía falta, ¿sabes? Creo que saca ¿Eh? otras 12 el año que viene. Otras 12. Pues no lo sé, no lo sé. Su historia vital es muy particular Sí, y publica. en especial en los últimos años. Bueno, le pedí del radar hace unos 6 u 8 meses, pero bueno, es un personaje particular. Sí. Em, ya que estamos hablando de libros, ¿cuáles son los libros que más te gustan o libros que te han marcado, que te han cambiado la vida? Grandes Esperanzas de Dickens, Ujú, La Antígona de Sófocles, que es el libro que más releo en toda mi vida. Siempre que me preguntan por un libro, siempre digo La Antígona de Sófocles. Además, me parece muy interesante el debate que plantea. ujú, Y es un debate que podríamos haber tratado aquí perfectamente porque es un debate entre debería hacer lo que debo desde una perspectiva o desde otra, si entran en conflicto, ¿no? ujú, En el debate de Antígona es debería hacer caso a mi rey o debería hacer caso a las normas y las costumbres y enterrar a mi hermano, ¿no? Entonces, es un debate interesante. Y libros así que me puedan haber marcado más, que guarde en el corazón, indudablemente esos dos. Y fíjate que ninguno es filosofía, ¿eh? sí, sí, sí. Estrictamente. Ya ves. Bueno, a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? No sé. No sé.
Em, hemos cambiado un poco del estoicismo a los libros y al final las preguntas de la audiencia están relacionadas con el estoicismo. Entonces, vamos a volver ahí unos minutos y ya te hago las preguntas rápidas para ir cerrando la entrevista, que llevamos un buen rato. Em, me han, me han preguntado, que te pregunto, baja la redundancia, que si crees que el estoicismo mainstream vive de malas traducciones o descontextualizaciones. Yo creo que sí. Al final es de lo que hemos venido hablando. Yo creo que sí. Y de hecho su éxito se explica en gran medida por eso. ¿Tú crees que noto cierta tensión entre autores internacionales como Donald Robertson, Massimo Pigliucci y otros autores como Ryan Holiday que tratan el estoicismo de una forma muy distinta, ¿no? Yo creo que el segundo del que hemos hablado mmm, es mucho más marketing, mucho más comercial, mucho más todo. Y ellos son mucho más estrictos, a lo mejor mucho más filosofía en estado puro. ¿Crees que este tipo de figuras como Ryan Holiday son las que han hecho este año el estoicismo? O, bueno, no este daño, pero sino que se interprete así de una forma un poco más happy o más... Sí, sin duda, pero es que no es tan fácil decir, tienes estas 4 normas para ser mejor y ya verás lo bien que te sientan las duchas frías a primera hora de la mañana, que hablar de cómo el eterno retorno y cómo nuestra idea de tiempo lineal es contraria a, ¿sabes? Que eso es lo que hemos podido tratar hoy aquí. Lo que hemos podido tratar hoy aquí es mucho más árido, por ejemplo, ¿sabes? Ujú. Sí, a lo mejor no... te obliga a sentarte a leer tranquilamente, no a lo mejor a ver un vídeo en YouTube y ponerte a practicar, ¿no? Eso Y, es, y además, bueno, es que es complicado, es más árido, es más exigente, es más demandante. Es normal que la gente prefiera algo que es más sencillo y que además inmediatamente resuena y que permea con mayor facilidad, ujú, ¿sabes? vale. Y un poco lo del... Bueno, esta pregunta en realidad ya hemos tratado, ¿no? Si es demasiado cherry picking el estoicismo mainstream con lo que es la filosofía, que es lo que estamos un poco hablando ahora. Pues yo creo que sí. Además, sobre todo, yo creo que hay un peligro cuando hablas desde, pues solo haber leído a Irving, solo haber leído a Pigliucci, solamente haber leído a tal, y no hay una formación histórica alrededor, ¿no? Y haber contemplado las fuentes mismas. Yo creo que sí que hay un riesgo ahí. Que también le puedes dar la vuelta y puedes decir que luego nunca uno deja de estar viendo las cosas por el espejo de otros, ¿sabes? Ujú. Pero yo creo que hay un riesgo y que se pierden matices, se pierden ideas, pero es que volvemos a lo mismo. El estoicismo inicial no se entiende sin su física, no se entiende sin su manera de entender la retórica, sin su manera de entender las cosas. Y todo eso, todo lo que desarrollan en la ética está destinado a justificar una forma concreta de comportarse. Si tú no comprendes por qué eso es así, puedes caer en errores como decir perfectamente que cualquiera podría ser Marco Aurelio hoy en día o comportarse como Marco Aurelio. Pues no, mira, no puede ser así, ¿sabes? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un mensaje fácil que vende bien, pero que eh, por suerte o por desgracia no es tan fácil como tú dices. Vale, y ya para terminar las preguntas rápidas, ¿vale? Para cerrar perdón, la entrevista. Mm, ¿Cuál es el libro que más has regalado? El que más, no sé si es uno de los dos que has mencionado antes, esos son importantes para ti, pero a lo mejor no los regalarías a... No, el libro que más he regalado es El mundo amarillo de Alberto Espinosa Ujú. y que sin embargo es un libro que me alegro no tener ya. ¿Por qué? Cuenta una historia bonita, presenta una historia bonita de cómo hay gente que puede influir en nuestra vida y es muy, bueno, pues tiene su interés, pero es algo que resuena con una parte muy incipiente de mi búsqueda de quién soy en mi vida, ¿no? Entonces, creo que queda y pertenece a otra época y a otra etapa. Y probablemente si lo leyera ahora encontraría cosas más o menos interesantes, pero creo que está bien donde está. Y ese es uno de los libros que más he regalado. Qué bueno, vale. Yo no lo he leído, ¿eh? También es verdad que lo he visto en muchos sitios, pero nunca me ha llamado la atención. ¿En qué te gustaría mejorar? En mi equilibrio profesional y personal. Ahora mismo trabajo muchas horas Ujú, y me gustaría empezar a trabajar menos, encontrar un equilibrio diferente. ujú. Vale, sí, yo coincido un poco contigo, la verdad. ¿A quién te gustaría
¿Con quién te gustaría sentarte a tomar un café que no hayas podido hacerlo? ¿O por ser figura histórica que ya está muerta o simplemente por no ser accesible? Pero ¿con quién te gustaría tomarte un café? Con mis abuelos. Ujú. A uno no lo conocí y otro falleció cuando yo tenía 6 años, pero con mis abuelos. Me Vale. gustaría preguntarles qué opinan de lo que soy hoy. Muy bien. Más por curiosidad antropológica, que por otra cosa, ¿sabes? Curioso. Pero me genera curiosidad. Qué bueno, vale. ¿Y a quién te gustaría que entrevistara en este podcast? ¿A quién te gustaría que trajera? Pues en esa sí que no te sé decir exactamente que pueda hablarte de estoicismo. Mira, si encontrases la oportunidad de que mi profesor de varias asignaturas en la carrera y también fan del estoicismo, te considero una entrevista, lo que pasa que se prodiga poco, que es ¿Cómo se David llama? Álvar González, que ¿David? es David Álvar González, es Ujú. un bueno, fue profesor mío de la universidad y yo guardo una relación extraordinaria con él y es alguien a quien admiro mucho y es quien me recomendó por primera vez el libro de Cómo ser un estoico. Entonces a él le debo parte del retomar el estoicismo Qué ahora, guay. ¿no? Y bueno, imagino, si me has dicho que se predica poco, no tiene redes sociales ni... No, no, no. Puedes encontrar un montón de su trabajo específico de filosofía de la ciencia y de otro tipo de disciplinas en YouTube, si lo buscas, porque él es conferenciante activo de la Fundación Gustavo Bueno y del entorno de la Universidad de Oviedo y además tiene Ujú. un currículum profesional considerable. Pero bueno, sí, en estas cosas se prodiga poco. Vale, bueno, por intentarlo no pasa nada. Nada, pues gracias por todo. ¿Y dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti, que quiera contactarte por temas profesionales, de redes sociales, de marketing? Pues me puede encontrar en mi web, noemicarro.es, me puede encontrar en Instagram y en Twitter como noemicarro. Y nada, que siempre estoy abierta a una buena conversación, aunque tarde en responder. Y encantada de haber estado aquí, me lo pasa muy bien. Joder, yo también, la verdad, y es que siempre me pasa esta cosa, ¿no? Preparo la entrevista de alguna forma y luego van surgiendo preguntas muy interesantes y, y al final me voy quedando con un montón de cosas por el camino. Así que bueno, si quieres, luego podemos hacer una segunda parte más adelante de esa entrevista, donde hacemos algunas cositas más específicas. Hecho, en futuras ocasiones. Genial. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Pepe, encantada. Lo mismo Hasta digo. luego. Chao. Chao.